Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en las estructuras de la justicia aquí en España. Hoy vamos a mirar con lupa un texto normativo, unos extractos sobre las normas y composición de las unidades de policía judicial. El objetivo es entender bien cómo funcionan estas unidades, de quién dependen realmente y, qué las hace diferentes dentro de todo el sistema judicial y policial. Es como abrir el capó para ver el motor de la investigación criminal. Exacto. Vamos a ver su estructura, su dependencia, las normas que siguen, sus funciones concretas. Todo basándonos solo en esta normativa que comentamos. Son una pieza, fundamental para la justicia penal. Veremos cómo se organiza. Perfecto, pues vamos a ello. Hay algo que llama la atención enseguida y parece central en todo esto, la dependencia. Estas unidades orgánicas de policía judicial, las UOPJ, ¿de quién dependen? Porque imagino que no es solo decir, de su jefe de policía y ya está, ¿no? Has dado en el clavo. Es la clave, sí. La dependencia funcional. El texto lo deja clarísimo, ¿eh? Dependen funcionalmente de los jueces, de los tribunales y de los fiscales que llevan esa investigación concreta. Ah, o sea, para cada caso. Eso es. Para cada caso, la batuta la lleva la autoridad judicial o fiscal, aunque orgánicamente, pertenezcan a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, claro. Pero en lo operativo, en esa investigación, responden a jueces y fiscales. La ley, dice el texto, define cómo se organizan y su régimen jurídico. Y menciona que tienen carácter de comisionados. Esa es una importante. Con autoridad. ¿Qué implica exactamente ser comisionado? Pues implica mucho, la verdad, que actúan por un encargo directo, una comisión específica de esa autoridad judicial o fiscal. No es algo genérico, es un mandato concreto para investigar eso. Vale. Y lo importante es que, al ser comisionados, la normativa les permite pedir auxilio. Pueden requerir ayuda a otras autoridades e incluso a particulares, si lo necesitan para esa investigación. Es una herramienta potente que deriva de esa comisión directa. Entonces pongamos un caso. Un juez les pide investigar A, pero su mando policial, por lo que sea, les dice que es más urgente B. ¿Quién tiene la última palabra? Ahí está el quid de la cuestión. El texto es muy claro. Las órdenes del juez o fiscal, las directrices que den para su investigación, prevalecen. Prevalecen. Sí, prevalecen sobre las instrucciones técnicas de sus superiores policiales si hay conflicto. Es como un cortafuegos, ¿sabes? Para proteger la independencia de la investigación judicial. Lo que diga el juez o fiscal para ese caso concreto va a misa. Claro. Eso protege la investigación de otras prioridades policiales, digamos. Y ser comisionados también les obliga a mantener muy informada a esa autoridad judicial o fiscal. Por supuesto, no es investigar y olvidarse. Tienen la obligación de informar, de mantener al día al juez o fiscal sobre cómo va la cosa. Y, muy importante, al final deben rendir cumplida cuenta del resultado final. Rendir cuentas. Exacto. En la forma y plazos que les digan. Es un ciclo. Investigar, ir informando y presentar el resultado final formalmente. Entiendo. Y supongo que todo esto, esa dependencia directa, ese carácter de comisionados, le da un peso especial a sus informes, a sus diligencias. Sí, es vital. Ahora, otro tema en el que insiste mucho el texto, la confidencialidad, el deber de reserva. Suena casi a secreto de sumario permanente. Y es que tiene que serlo, por necesidad, es absolutamente crucial. Piden rigurosa reserva. Y ojo, no solo del resultado final, sino de la evolución de las investigaciones y de toda la información que obtengan. Discreción total. ¿Y si alguien se va de la lengua? ¿Un comentario donde no debe? Pues las consecuencias pueden ser serias. Habla de sanciones disciplinarias graves, pero añade algo importante, sin perjuicio de otras responsabilidades. Eso puede significar responsabilidad civil o incluso penal, si la filtración causa un daño importante. El silencio aquí es una obligación legal muy seria. Entendido. El secreto es clave. Pero, ¿hasta qué punto? Dentro de la unidad, entre compañeros que trabajan en el mismo caso, ¿tampoco pueden hablar? ¿O ahí sí? A ver, ahí la norma es práctica. La reserva es hacia afuera. Dentro de la propia UOPJ sí se permite el intercambio de información. De hecho, se dice que es para la mejor coordinación y eficacia. Sería absurdo que no pudieran colaborar entre ellos. Claro.
La única excepción es si el juez o fiscal lo prohíben expresamente para algo muy concreto. Pero vamos, no es lo habitual. Muy bien. Pasemos entonces al meollo de su trabajo, a sus funciones. El documento dice que les corresponde la investigación criminal con carácter permanente y especial. Vamos a desgranar esto. Permanente, especial. Permanente quiere decir que son estructuras estables, no equipos que se montan y desmontan para cada caso. Están ahí, de forma continua, en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Y especial se refiere a que su dedicación principal es esa, investigar delitos, y que necesitan formación y medios específicos. Medios adecuados. Eso es, tienen que estar bien dotados. Incluso se prevé crear equipos aún más especializados, pues no sé, en crimen organizado, en delitos informáticos, si la delincuencia de la zona lo pide. Su foco es investigar a fondo. O sea que su día a día no es patrullar la calle o la seguridad ciudadana normal, sino resolver crímenes. Investigar, sí. El texto, de hecho, dice que jueces y fiscales no deben encargarles otras cosas que no sean propias de policía judicial. Ajá. Pero, bueno, introduce una excepción. Si las circunstancias lo exigen muchísimo, sí podrían encargarles misiones de prevención u otras tareas policiales. Pero es excepcional, ¿eh? Y hay que informar a la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial. No es su función normal. Y otro detalle sobre la dependencia que hablábamos. Si la Policía Judicial empieza a investigar antes de que haya un proceso judicial abierto, por ejemplo, por una denuncia, actúan bajo la dependencia inicial del fiscal. Le informan a él. Y si el fiscal decide dirigir esa primera investigación, pues tienen que seguir sus indicaciones. La comunicación parece fundamental. Dice el texto que jueces y fiscales hablan directamente con el jefe de la unidad, sea de Policía Nacional o Guardia Civil, para encargarles las cosas, sin pasar por otros mandos policiales que no estén metidos en la investigación. Eso agilizará mucho, ¿no? Sin duda. Busca eso, agilidad. Una línea directa entre quien manda legalmente en la investigación, el juez o fiscal, y quien la hace, la unidad policial. Se evitan trámites intermedios para las órdenes operativas, que en una investigación el tiempo es oro. La normativa también entra en la estructura, en cómo se organizan. Habla de diferentes formas de adscripción, de casos especiales. Sí, contempla escenarios que necesitan algo diferente. Por ejemplo, si es una investigación muy, muy compleja o de gran impacto social o que necesita grupos policiales súper especializados que no están en la UOPJ normal de la provincia. O si afecta a varias provincias. ¿Ahí qué pasa? Pues que el encargo no va al jefe de la unidad local. Se pide a través de las instancias más altas. Presidente del Supremo, fiscal general del Estado, presidentes o fiscales jefe de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, para asegurar una coordinación al máximo nivel, claro. Entiendo. Para los macrocasos, digamos, la petición va por arriba. Y si en un caso más normal, pero importante, hay que dedicar unos agentes específicos de la UOPJ de forma exclusiva y hay, no sé, dudas o roces sobre a quién poner. Si hay una discrepancia sobre asignar de forma permanente a gente de la UOPJ a un caso concreto, quien decide al final es el jefe de la UOPJ provincial. Pero ojo, no decide solo. Necesita un informe previo de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial. Es un órgano mixto de coordinación. Vale, aclarado. Y luego están las unidades UOPJ especialmente adscritas. El nombre ya sugiere una cercanía aún mayor con los juzgados o fiscalías. ¿Qué son exactamente? Son como un paso más en esa especialización y cercanía física, podríamos decir. Son unidades que el Ministerio del Interior puede crear y asignar de forma permanente, estable, directamente a un órgano judicial concreto, como una sección de instrucción, o a fiscalías con muchísima carga de trabajo. Para ayudarles directamente. Eso es, para que tengan ese apoyo constante. Pero no se crean así como así, ¿eh? Necesitan un informe favorable o una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, o, si es para una fiscalía, haber oído al fiscal general del Estado. Y es importante entender que aunque estén adscritas funcionalmente a ese juzgado o fiscalía, orgánicamente siguen siendo parte de la UPOJ provincial, de Policía Nacional o Guardia Civil. Usan sus medios generales. Y un detalle curioso, la norma dice que preferiblemente se tienen que ubicar físicamente en los mismos edificios judiciales o fiscales. Anda. O sea, casi como tener un equipo de investigación policial dentro del propio juzgado. Eso es muy significativo.
¿Y quién coordina su trabajo diario ahí dentro? ¿De quién reciben las órdenes directas? La coordinación general del día a día dentro del edificio suele llevarla el decanato, el juez decano, pero la dependencia funcional directa para investigar cada caso es del titular de ese órgano judicial, la sección de instrucción o del fiscal concreto al que están asignados. Y tienen una misión clave, atención preferente al juzgado de guardia y al fiscal de guardia. ¿Los que necesitan respuestas rápidas? Exacto, los que necesitan actuaciones urgentes ya. Y si son unidades adscritas de ámbito nacional o autonómico, dependen directamente del presidente o fiscal jefe correspondiente. ¿Y quién forma estas unidades? ¿Solo la élite, los superespecialistas con diploma de policía judicial? Pues la composición busca ser operativa. Por un lado, sí, tienen funcionarios con los cursos de especialización en policía judicial, pero también hay otros policías que hacen funciones más de apoyo, auxiliares, logísticas, administrativas, y que no tienen por qué tener esa titulación específica. Al frente hay un jefe de unidad adscrita que coordina todo, asigna las tareas y es el enlace con la UPJ provincial y con el juez o fiscal. ¿Y una vez que entras en una de estas unidades adscritas, es para siempre? A ver, la idea es que sea algo permanente y estable, para que haya continuidad, especialización. No tendría sentido estar cambiando a la gente todo el rato. Claro, pero No es una cadena perpetua. Un agente puede salir de la unidad adscrita si lo decide el órgano competente, pero para eso hace falta un informe favorable que además es obligatorio y vinculante de la Comisión Provincial de Coordinación. Y bueno, también puede cesar por otras causas legales, una sanción, un traslado, normal. Se busca estabilidad, pero con controles. llegamos a una parte que seguro que genera curiosidad. Las atribuciones concretas. ¿Qué hacen exactamente estas unidades adscritas en el día a día? El texto habla de policía científica. Exacto. Su función principal es asistir directamente a los órganos penales, sobre todo, como decíamos, al juzgado y fiscal de guardia. Sus tareas son muy prácticas, muy de primera intervención, de actuaciones rápidas con especialización técnica, lo que solemos asociar con la policía científica en acción, ¿sí? ¿Podrías darnos ejemplos? Para que nos hagamos una idea más clara. Claro, la norma es bastante detallada aquí. Dice, por ejemplo, hacer las inspecciones oculares técnico-policiales, o sea, ir a la escena del crimen, buscar huellas, recoger pruebas. Aportar primeros datos rápidos, averiguar un domicilio, localizar a alguien, hacer un informe básico urgente sobre si alguien es solvente o qué conducta tiene. Aportar primeros datos rápidos, emitir informes periciales provisionales, incluso verbales si corre mucha prisa, para que el juez decida rápido, por ejemplo, si detener a alguien. Aportar primeros datos rápidos, la intervención técnica en el levantamiento de cadáveres. Aportar primeros datos rápidos, recoger pruebas del delito en general, asegurando bien la cadena de custodia, aportar primeros datos rápidos, hacer actuaciones de intervención inmediata, las que no pueden esperar, aportar primeros datos rápidos, ejecutar órdenes directas de los presidentes de las secciones de instrucción o de los fiscales, y acaba con una fórmula abierta. Sí. Cualesquiera otras de similar naturaleza, para cubrir cosas parecidas. Veo que son tareas muy centradas en el inicio, en la urgencia, en lo técnico del primer momento. ¿Y qué pasa si esas primeras actuaciones de la unidad adscrita ven que el caso es mucho más gordo, que va para largo o que necesitan medios que ellos no tienen? Es una situación prevista, sí. Si ven que la investigación va a ser larga, compleja o que necesita, pues no sé, análisis de ADN muy complejos, seguimientos largos, análisis financieros, cosas que superan su capacidad, ¿Qué hacen? pues el procedimiento es pasarle todo lo que han hecho a la UOPJ principal, la unidad orgánica de la provincia. Y a partir de ahí ya es la autoridad judicial quien da las instrucciones para que siga la investigación desde la UOPJ, que tiene más estructura para eso. Se transfiere el caso, digamos. Eso es, una transferencia ordenada. Y se prevé que los funcionarios de la unidad adscrita que empezaron puedan seguir colaborando si hace falta. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en esta normativa, lo que tenemos es una estructura pensada para que la investigación criminal esté muy ligada a la dirección de jueces y fiscales, ¿no? Con unidades especializadas, dependencias claras, protocolos definidos. Exactamente. El diseño busca ese equilibrio, especialización policial, eficacia, pero siempre bajo la dirección funcional del juez o fiscal cuando se investiga un delito. Se intenta asegurar que la investigación la dirija quien tiene esa potestad por ley, pero sin romper la estructura policial, definiendo bien los roles, las competencias y hasta tareas muy concretas, sobre todo para esas unidades adscritas que trabajan, puerta con los juzgados y fiscalías.
Queda bastante claro el esquema legal, sí. Y quizá como reflexión final que nos deja este análisis, al ver toda esta estructura tan detallada, ¿no? Dependencias funcionales, coordinaciones entre policía, jueces, fiscales. Pues inevitablemente uno se pregunta, ¿cómo funciona esto en el día a día real? ¿Cómo se maneja en la práctica esa tensión, que seguro que existe, entre la autonomía operativa que necesita la policía para investigar bien y rápido Claro. y el control del juez o fiscal, que es esencial para garantizar los derechos de todos y que el proceso vaya según la ley? ¿Dónde están los puntos de fricción? ¿Cuáles son los desafíos reales para que este engranaje funcione bien? Es una cuestión compleja, ¿eh? Que seguro da para hablar mucho más allá de lo que dice el papel.